Texto descriptivo. Describir consiste en explicar las características o cualidades de un objeto, animal, planta, situación, ambiente, algo que para nosotros sea fundamental que nuestro público conozca a detalle. En general, las características principales de la descripción o del texto descriptivo es que carece de acción, es decir, cuando nosotros describimos, representamos objetos, situaciones, ambientes fijos. Es una de las razones por las que se presenta una visión estática de la realidad percibida, imaginada o sentida. Es como si el tiempo se detuviera en ese instante. Por lo tanto, la representación de lo concreto se va a lograr a través del lenguaje, es decir, los adjetivos que nosotros decidamos utilizar, las enumeraciones por medio de las cuales vamos a describir esos elementos constitutivos. Es importante que destaquemos que se presenta en segmentos dentro de secuencias textuales más amplias. Por ejemplo, la narración y la argumentación principalmente. Las complementa y forma una de las mancuernas más consistentes en secuencias textuales. Asimismo, en el texto descriptivo se recurre a los sentidos para presentar la imagen de la realidad, es decir, la forma, el tamaño, el volumen, grosor, olor, sonido, ambiente, todas esas sensaciones que nosotros podemos percibir, las vamos a trasladar a palabras, le vamos a hacer sentir, en pocas palabras, a nuestro público como si ellos, ellas estuvieran ahí. Por lo tanto, será uno de los grandes soportes de la narración. El primer paso para poder escribir un texto descriptivo, una secuencia descriptiva, es observar detallada y minuciosamente ese objeto, persona o situación o lo que nosotros deseamos describir. El segundo paso es seleccionar y ordenar los rasgos característicos que nosotros consideremos más relevantes. Una vez que hayamos seleccionado y ordenado esta información, tenemos que integrar los elementos de manera orgánica. ¿Para qué? Para que podamos presentarlos de una manera adecuada frente a nuestro público. Por lo tanto, la redacción tiene que ser coherente y uniforme. El texto descriptivo se utiliza para representar las partes, cualidades, características, elementos distintivos y constitutivos de un ser animado o inanimado, una situación, una persona, un escenario, etc. Es decir, algo que nos ayude a darle sustento a nuestra narración, a nuestra argumentación. Pero hay que destacar que existen dos tipos de descripciones fundamentales, la literaria y la científica. Si se trata de una descripción literaria, vamos a adoptar un punto de vista subjetivo. En caso contrario, en una descripción científica o académica, que también podemos llamarle, solo se admitirán los datos objetivos comprobados y presentados en un orden lógico. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir nuestro lenguaje. Vamos a ver un primer ejemplo, en este caso una descripción literaria de Edgar Allan Poe. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Como podemos ver aquí, la utilización de los adjetivos es sumamente sugerente. Por lo tanto, es importante destacar que en una descripción literaria, aunque estemos haciendo una descripción de un objeto o de un espacio específico, tenemos que elegir cuidadosamente aquellos adjetivos que provocarán sensaciones en nosotros. Evidentemente, también será importante recordar la utilización de diversos tropos y figuras retóricas. En el caso de la descripción técnica, es importante que el lenguaje sea claro y que no tengamos la posibilidad de interpretar algo adicional a lo que el texto dice. Por lo tanto, y tengo que insistir mucho en esto, debemos elegir las palabras con sumo cuidado, porque lo más importante es la claridad y la eficacia comunicativa, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Quisiera hacer una pequeña acotación respecto a la
descripción literaria. Aquí les tengo un ejemplo de un retrato, es decir, de una descripción de una persona que puede ser interna o externa. En este caso es una descripción externa, pero que destaca aquellos rasgos fundamentales que, además de describir de manera objetiva, por así decirlo, también nos evoca ciertas sensaciones. Entonces, el retrato es uno de estos casos en los que, a pesar de tener elementos externos, tenemos también ciertas palabras, ciertos recursos retóricos que nos ayudan a evocar sensaciones. Por último, voy a dar algunas recomendaciones. No se les olvide que debemos observar detalladamente el objeto, situación, persona o lo que vayamos a describir. ¿Para qué? Para que podamos seleccionar los rasgos más llamativos y, obviamente, definir nuestro punto de vista. Una vez que tengamos estos rasgos, vamos a poder ordenarlos de acuerdo con el propósito, ya sea temporal o espacial, ¿no? Tenemos que explicar esos elementos, las cualidades, las funciones, de acuerdo con ese propósito, ¿de acuerdo? Hay que elegir cuidadosamente los adjetivos. Si se trata de una descripción literaria, es importante que elijamos los recursos que vamos a utilizar. Pueden ser figuras retóricas como metáfora, como un símil, quizás la sinestesia, la enumeración. Siempre van a dar sensaciones diferentes, van a despertar en nuestro público emociones que son importantes para intensificar la descripción, sobre todo si va de la mano de la narración, por ejemplo, o de la argumentación. Por ejemplo, pienso en los discursos, ¿no? Si estamos elaborando una descripción científica, debemos recurrir a un lenguaje preciso, objetivo y claro. Por lo tanto, los recursos que nosotros vamos a utilizar van a estar más cercanos a la definición, a la analogía. ¿Para qué? Para que podamos ejemplificar y clarificar esa información.